Ruego, Señor, que seas tú el que nos hable en esta mañana. Bendigo a cada persona que está aquí, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo le ayude a comprender este principio tan importante que vamos a ver hoy. Gracias porque tu palabra escrita, Señor, es la palabra viva que es mismo Jesucristo. Y que tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra para ser escrita, mora en cada uno de tus hijos. Y Él mismo nos va a hacer comprender las profundidades que hay en este mensaje que dio Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los mensajes más, vamos a decir, poderosos que dio el Señor Jesucristo, más importante que dio durante su ministerio acá en la tierra, está en Lucas 9:23. Muchas veces escuchamos este versículo, yo sé que todos lo conocen, ¿sí? Alguna vez lo escucharon, lo leyeron. Pero bueno, decimos, ya lo escuché, lo entiendo, es bueno, si estoy cristiano voy a sufrir, ya está, paso más adelante, ¿verdad? Pero lo que quiero hacer en esta mañana es que vos puedas comprender cada palabra que Jesús proclamó cuando estaba delante de sus discípulos y las personas que le seguían en este contexto en el cual Él habló estas palabras, para que puedas entender que no es simplemente lo que pensamos a menudo, sino es mucho más profundo lo que Jesús quiso enseñarnos a través de esta palabra o de este versículo. El versículo dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sin duda, los discípulos, los apóstoles, los 12 que estaban ahí alrededor de él, se acordaron de que en un momento Jesús proclamó esas palabras delante de ellos diciéndole, síganme, ¿verdad que sí? Se habrán acordado que 2 años y medio atrás Jesús los había llamado al servicio con él y por él, diciéndole esas palabras, sígueme, ¿sí? Esa no es una invitación casual que Jesús dice, tira al voleo. Bueno, síganme si quieren, o síganme si pueden, o síganme si les conviene. Este es un mandato de Jesucristo a seguirle a Él, a seguir sus pisadas. No está dando simplemente una sugerencia, no está animando a la gente a hacer eso, está dando un mandamiento. Dentro de las personas que estaban oyendo este mensaje de Jesús estaban los 12, que lo primero que le vino a la mente es ese llamado primero, ¿verdad? Que recibieron a seguirle a Él. Pero también había gente incrédula, gente que le seguía por la curiosidad nada más, gente que le seguía por otros motivos. Y para esas personas el sígueme es arrepiéntanse de sus pecados y crean en mí. Ese es el mensaje para una persona que no conoce el Evangelio cuando lee este versículo. Es arrepiéntete de tu pecado y sigue a Jesús. Pon toda tu fe para tu salvación en la persona y la obra de Jesucristo. Pero para las personas como nosotros que ya pasamos esa etapa por la gracia y misericordia de Dios, somos hijos de Dios, el sígueme no es un evento que pasó hace mucho tiempo en nuestras vidas. El sígueme significa obediencia y como dice mismo en ese versículo es diaria. Todos los días decidimos obedecerle a Él. Todos los días como hijos de Dios debemos levantarnos a la mañana y decidir hoy voy a tomar mi cruz y seguir a Jesús. Seguirle fielmente. Es una vida dedicada a la obediencia de Jesucristo. Es tristemente, pero posible, de que haya personas dentro de la iglesia, inclusive hijos de Dios, que no tengan esa convicción todavía o esa madurez para decidir todos los días seguir a Jesús. Inclusive en Apocalipsis Jesús mismo le insta a una de las iglesias que había dejado su primer amor. Ahora, si un hijo de Dios verdadero, no está viviendo la vida que debe vivir, bueno, el Señor hoy te llama a que lo hagas. Y si vos sos un hijo o una hija de Dios, hoy el Espíritu Santo te va a convencer para que dejes todo lo que no le agrada al Señor y corrijas tu camino. El Señor te va a disciplinar si eso es lo que necesitas, pero el Señor no te va a dejar escapar.
El Señor te va a traer con lazos de amor de vuelta a sus pies, porque sos su hijo o sos su hija. El Señor no te va a dejar. La obra que Él empezó, Él mismo la va a terminar. Y si sos su hijo, la palabra de Dios dice que Dios a sus hijos disciplina. Y muchas veces en nuestra vida, o mirando en retrospectiva hacia atrás, ¿verdad? Por supuesto, viendo nuestra vida, mucho tiempo había situaciones o periodos en nuestra vida donde no estaba conforme a la voluntad de Dios. Y creo que cada uno, si somos sinceros, sabemos que tuvimos tiempo en nuestra vida donde ocurría eso, donde perdimos nuestro primer amor, perdimos esa llama, por llamarlo así, de amor, y tomar las cosas que el Señor mismo nos dice que hagamos como un mandamiento y no una sugerencia nada más. Negarse es una palabra muy fuerte en el griego. La palabra es aparneomai, que significa repudiar por completo. Es la misma frase que usó Jesucristo cuando le dijo a Pedro que le iba a negar 3 veces. Y es lo mismo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Le negó por completo a su Salvador. Le negó por completo a su Señor. Hizo 3 negaciones muy fuertes. La misma palabra es la que Jesús usa en este versículo de Lucas. Es negarme a mi propio yo. Es negar mis deseos, mis anhelos, mis sueños o mis prioridades en detrimento de Jesucristo. Si todo eso no se conforma a la voluntad de Dios, niego eso en mi vida. ¿Se entiende? Mi prioridad es hacer la voluntad del Señor. Esa es la prioridad que debes tener como hijo o como hija de Dios. Eso significa negarse a uno mismo. Y si vos y yo queremos seguir a Cristo, lo primero que Jesús pone en este orden es que tomemos esa decisión hoy. Que nos demos cuenta que es un paso que vamos a tener que dar de ahora en adelante. Vamos a tener que negarnos muchas veces a cosas que tal vez vos decís, bueno, no es tan malo. O bueno, yo siempre lo hice así. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta con algo, porque Pablo también enseña que no todo me edifica, ¿sí? Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Y cómo hago las cosas que me convienen o que me edifican nada más? Bueno, conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra, voy a poder discernir lo que sí me conviene o lo que sí me edifica por sobre lo que tal vez no sea algo malo en sí mismo. Pero si no me conviene o no me edifica, yo puedo negarme a mí mismo y decidir hacer solo lo que al Señor le agrada. Y negarse a uno mismo, muchas veces pensamos que es, bueno, es todo lo malo lo dejo hacer y empiezo a hacer todo lo bueno. No siempre es simplemente eso. Tampoco es algo temporal. Bueno, este enero voy a negarme a mí mismo. O 21 días, como un ayuno, voy a negarme a mí mismo. Esto no se trata de una temporada en mi vida. Esto no se trata de ponerme una fecha de inicio y una fecha de final. No es un ayuno. En negarme a mí mismo, como Jesús mismo lo dice acá, es todos los días de mi vida. No tiene final. Tal vez para vos sea el inicio hoy, porque tal vez nunca lo viste de esta manera. Y hoy decidas, a partir de hoy voy a vivir mi vida negándome a mí mismo, tomando mi cruz y seguirle en serio al Señor Jesucristo. Pero eso no tiene fecha de final. El final, ¿saben cuál es? Cuando el Señor nos lleva a su presencia. Ahí termina esto. Ahí termina la batalla con nuestra carne. Ahí termina la batalla con el viejo hombre que Pablo también enseña, que aún reside en nosotros. En menor medida, gracias a Dios, pero aún reside en nosotros. Tenemos una lucha interna, pero gracias a Dios, el que mora en nosotros es mucho más grande. El Espíritu Santo nos convence de pecado y te va a ayudar a tomar las decisiones para que ese viejo hombre ya no tome el control de tu vida nunca más y puedas vivir una vida en santidad, creciendo en madurez espiritual para tomar cada vez mejores decisiones. Pablo decía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Eso es el vivir
para un creyente. Para vos y para mí el vivir debe ser Cristo. Cristo no es adherir a mi vida, Cristo es todo en mi vida. ¿Se entiende? No es yo soy lo que soy, tengo mis cosas y aparte soy cristiano. No. Pablo decía, para mí el vivir, si estoy vivo, es Cristo. Es Cristo en mí y es Cristo a través de mí para mostrar que soy un hijo de Dios, para mostrar que Jesucristo cambió mi corazón y a partir de ahora tengo otros deseos, otros anhelos. Que Él quitó ese corazón de piedra que estaba en mi cuerpo y me dio un corazón de carne que late y anhela las cosas que el Padre anhela. Esto es lo que, vuelvo a repetir, lo que nos separa de cualquier creyente nominal o cualquier incrédulo. Saber que para nosotros el vivir es Cristo realmente. Y negarse a uno mismo no es que yo me odio a mí mismo, ¿se entiende? No es que yo, detesto lo que soy y demás cosas. No, es simplemente un orden de prioridades. Lo primero es la voluntad de Dios y luego está mi voluntad. Eso es negarme a mí mismo, ¿se entiende? No es autoflagelarme, no es ser un masoquista, golpearme a mí mismo. No, es simplemente decir, esto es lo que yo anhelo, pero esto es lo que el Señor quiere para mí y yo me niego a lo que yo anhelo si esto no está acorde a lo que el Señor anhela para mí, para mi familia, para mi liderazgo, para mi futuro o para lo que sea. Mis prioridades como hijo de Dios cambian cuando yo me niego a mí mismo, porque pongo por sobre mis anhelos la voluntad del Señor y ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Es un cambio radical que ocurre en tus prioridades, tus anhelos, cuando entendés que eso está en segundo plano. Lo primero es vivir para nosotros es Cristo y su voluntad en cada una de nuestras decisiones. No se trata el negarme a mí mismo, no se trata de yo como persona, ¿sí? El negarme a mí mismo se trata de el viejo yo, el negar mis pasiones desordenadas que tenía antes de venir a los pies de Cristo. Esas son las cosas que yo voy desechando y voy creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Ese yo pecador, ese yo rebelde, ese yo desobediente, cual mora en mí todavía, como dije, gracias a Dios en mucho menor medida, pero que todavía está ahí. Efesios 4:22 dice, Pablo hablando de esto, dice, despojaos en cuanto a a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la orden ahí? Despojarme de viejo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo debe hacer eso? Porque el viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos. Y si vos y yo no nos despojamos, no me niego a mí mismo, voy a seguir viciado conforme a deseos engañosos. Y esa no es la voluntad de Dios para vos ni para mí. Porque tu cuerpo todavía no fue redimido. Nadie de acá fue redimido de su cuerpo todavía, porque todavía no pasamos a la eternidad. Va a llegar un día cuando la lucha contra el pecado va a terminar. Va a llegar un día cuando el pecado va a ser extraído por completo de nuestra vida. Cuando Dios te dé un cuerpo glorificado. Romanos 8:23 nos muestra de que va a llegar ese día y que anhelamos nosotros. En nuestro corazón esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo, decía Pablo, entendiendo que esta lucha tiene una fecha de finalización, que es la fecha cuando partís de esta tierra. Pero antes es una lucha constante, todos los días. Negarnos a nosotros mismos es confesar como Pablo en Romanos 7:18. Él confesaba, decía, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Yo lo sé, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una batalla, hay una lucha entre mi nuevo yo y mi vieja naturaleza que aún está en mí. Muchas gracias, muchísimas gracias.
Hay una batalla que Pablo mismo nos enseña de que es real, de que está ahí, de que va a durar toda la vida, pero gracias dale a Dios de que conforme vos vas conociendo su palabra y siendo obediente a su palabra, creces en madurez espiritual y cada vez te volvés más obediente a Él, porque cada vez le conoces más y cuanto más le conoces, más le amás, y cuanto más le amás, más le obedeces. Jesús mismo dijo eso, que el que le ama verdaderamente debe de guardar sus palabras. Por eso cada persona que está aquí que le ama a Jesús, su inclinación primordial es obedecerle a ese Jesucristo que nos salvó del pecado y de la muerte eterna. Tener una convicción sincera, realmente, humilde, de que luchamos contra eso. No creernos más que otras personas porque estamos en tanto tiempo ya en la iglesia o tengo, qué sé yo, un puesto dentro de la iglesia o lo que sea, o soy líder o algo así. Todos batallamos, todos estamos en la batalla constante. La diferencia la hace la obediencia que vos tengas a la palabra de Dios y el negarte a vos mismo todos los días de tu vida. Decidir levantarte este día y decir: hoy voy a negarme a mí mismo, voy a tomar mi cruz y voy a seguir a aquel que dio su vida por mí. En Efesios 4:24, el siguiente versículo del que leímos, primero Pablo nos decía que nos despojemos, ¿sí? Y después te dice qué debes hacer. Dice: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo yo me he visto del nuevo hombre? Es una gran pregunta, ¿verdad? Porque no queremos que sea esto algo místico, ¿verdad? No es algo que baja del cielo y te pone una ropa. Vestirte del nuevo hombre es simplemente conocer, escudriñar, entender la palabra de Dios y obedecer todo lo que conozco. ¿Se entiende? Dios dejó su palabra escrita en la Biblia para que vos y yo le conozcamos a Él y sepamos cuál es su voluntad para cada área de tu vida. Y a partir de ahí, vos te vestís del nuevo hombre siendo obediente a la palabra escrita, la cual mora en vos por medio del Espíritu Santo de Dios. Negarse a vos mismo es lo que dice Romanos 13:14. Es no proveer para los deseos de la carne. Ahí abajo dice lo mismo, ¿sí? Vestirte del nuevo hombre o vestirte del Señor Jesucristo es lo mismo, es ser obediente. Pero no solo ser obediente, sino que también hay una responsabilidad en vos y en mí en cuidar las cosas que nos rodean, las cosas que van a generar influencia en nosotros. ¿Se entiende? Lo que veo, lo que escucho, con quienes me junto, cuál es mi círculo íntimo de amistades. Yo debo de no proveer para los deseos de la carne, suspender totalmente todo lo que va a ser una provisión para mi viejo yo. Entonces, ¿qué hago? Le hago morir de hambre a ese viejo yo, porque yo no estoy proveyendo. Satanás te va a poner en bandeja de plata todas las cosas que te van a alejar del Señor y que te van a hacer pecar, por supuesto, pero Él no va a pecar por vos. Vos sos el que pecás cuando sucumbís a los deseos. ¿Se entiende? La palabra de Dios es clara con respecto a eso. Si nosotros pecamos es por la concupiscencia que mora en nosotros. No le echemos la culpa a nadie. Es nuestra responsabilidad. Todos tenemos frente a nosotros la oportunidad de pecar. Los que se abstienen a pecar son los que están madurando y creciendo a la semejanza de Jesucristo, porque no proveen para los deseos de la carne, como dice ahí en Romanos 13:14, Filipenses 3:3. No solo no proveemos para la carne, sino al final del versículo dice: no teniendo confianza en la carne. No confío en mí mismo en ningún sentido. No, yo puedo manejar esto. Yo puedo estar mensajeando con alguien, pero manejo eso. Yo no voy a caer en adulterio. Solo son mensajes. No tengas confianza en la carne. Voy a tomar un poquitito nomás. Yo sé manejarme. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez de alguna persona que después le vio tirada por ese chiquitito que se convirtió en más grande y más grande
y se volvió incontenible. ¿Por qué? Porque proveyó para su carne y porque tenía confianza en sí mismo. No, vos y yo no tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Nosotros vamos a sucumbir al pecado si proveemos para la carne. Entonces cortá de raíz todo lo que te está llevando a pecar. No le des chance, no le des la más mínima oportunidad a tu viejo yo. Negate a vos mismo. Filipenses 3:8. Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, decía Pablo. Todas las cosas esas del mundo yo las estimo como pérdida. Todo ese grupo de amigos que tanto me hacían reír y nos íbamos y hacíamos desastre por ahí, por la noche, nos comportábamos de forma desordenada, todo eso yo lo estimo como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, por lo excelente que es conocerle a Jesucristo. A partir de conocerle a Jesucristo como mi Señor, yo veo mi vida pasada y digo, aborrezco por completo cómo me comportaba, el estilo de vida que llevaba, las decisiones que tomaba. ¿Por qué? Porque ahora le conozco a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice Pablo. Y Pablo te puede decir con certeza, lo he perdido todo eso. Él perdió todo lo que tenía. Él era una eminencia dentro del grupo de fariseos y él lo perdió todo. Y lo tengo por basura. No es que, lo perdí todo, tanto siento lo que yo era. Todavía me acuerdo cuando era un líder entre los fariseos y toda la gente me pedía consejos y me veía como una gran eminencia. No. Pablo decía, lo perdí todo, es cierto, pero lo tengo por basura esas cosas. Ese es el corazón de un verdadero creyente que entendió de dónde Dios le sacó, que no extraña su vida pasada, que no dice, bueno, estoy luchando porque demasiado quiero pecar. No, cuando un verdadero creyente peca, le duele. No se goza en el pecado, se goza en la justicia. Y pecamos, por supuesto, lastimosamente. Pecamos, pero cuando pecamos nos duele en el corazón. Nos da gusto porque le fallamos a nuestro Dios. Para ganar a Cristo, dice. Él sabía que lo primero era Jesucristo. Todo lo demás está en segundo lugar. En comparación a Cristo, todo lo demás no tiene comparación. Nada en esta tierra se compara al conocimiento o a la excelencia del conocimiento de Jesucristo como Señor. Nada. Todo lo demás toma un segundo o tercer lugar. En Mateo 5:3, al inicio del Sermón del Monte, Jesús proclamó el primer requisito para entrar al reino de Dios. Solamente los pobres de espíritu pueden entrar al reino de Dios. Ese es el primer paso. Entender tu bancarrota espiritual. Entender que vos y yo no tenemos nada para ofrecerle a Dios a cambio de la salvación. Estamos absoluta y completamente perdidos e incapaces de alcanzar una salvación tan grande, de alcanzar el perdón de pecados. No lo merecemos. Entendemos que somos pobres de espíritu. No tenemos, ¿cómo decir? Dios no nos debe nada. Dios no te debe la salvación. Dios no te debe el perdón de pecados. Dios te regala la salvación por gracia. Y Dios te regala el perdón de pecados por su gracia. No porque vos lo mereces. No es por lo que vos sos que Él te dio la salvación. Es a pesar de lo que vos sos. Él por su gracia te dio su salvación. Por eso entender que solo los pobres de espíritu llegan al reino de los cielos es fundamental para cada uno de nosotros. En Salmo 34:18, escuchen lo que dice el Señor sobre este tipo de personas. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Ahora, yo quiero que vos entiendas, cuando la Biblia habla de quebrantados de corazón, no es esa persona que alguien rompió tu corazón porque tuviste un desamor o alguien falló o alguien te mintió, alguien cercano. Esas cosas duelen, por supuesto. La Biblia no está hablando de ese tipo de dolor, ¿se entiende? Cuando una persona está quebrantada de corazón, es porque Dios quitó tu corazón de piedra y puso un corazón de carne y te mostró quién sos vos delante de Él. Entonces hay una convicción de pecado tan fuerte en tu vida que tu corazón verdaderamente se quebranta delante de Él y le pide con todas las fuerzas perdón. Me arrepiento genuinamente porque Dios te muestra lo que sos delante de un Dios triplemente santo. Y dice que a ese tipo de personas Él salva. A las personas que están contritas de espíritu, Él salva. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. En el Salmo 51, el Salmo de David, 51:17, David también entendía esto. Todo creyente entiende esto, ¿se entiende? Porque en la Biblia habla de esto. Dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esas son las cosas, los sacrificios de Dios significan las cosas que le agradan a Él. No son que vos te vayas y quemes como se hacía antes, que era un simbolismo de lo que Jesús iba a hacer. Sacrifique un animal, lo quemes, lo hagas tal cual Dios predestinó que se haga dentro de la nación de Israel. Esas no son las cosas que le agradan a Dios. David sabía eso. Y David sabía que los sacrificios que verdaderamente agradan a Dios son el espíritu quebrantado. Pero vuelvo a repetir, no es el quebranto que te genera tu hijo, tu esposa, tu esposo o tu jefe. Es el quebranto por el causa del pecado. Cuando una persona no le conoce al Señor, el pecado no le quebranta. Cuando yo no le conocía al Señor, el pecado, si no tiene consecuencia o nadie se entera, yo vivo tranquilo con eso. Ahora, cuando el Señor cambió mi corazón, ese pecado me empezó a quebrantar. Ya no lo quiero hacer, ya me duele, ya lo aborrezco. Cuando lo cometo, automáticamente me duele en el corazón, me quebranta. Y le pido perdón a Dios porque sé que Él me puede perdonar. El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, ¿qué va a hacer Dios con ese tipo de personas? ¿Cuál es su promesa? David sabía eso, porque David estaba viviendo esto. Él había pecado delante de Dios, había sido confrontado con su pecado y su espíritu, su corazón estaba contrito y humillado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Su espíritu y su corazón estaba contrito y humillado. Y él sabía que si se presentaba delante de Dios de esta manera, el Señor nunca le iba a decir que no. Nunca le iba a dar la espalda. Él nunca va a dar la espalda a nadie que se presente de esta manera delante de Él, clamando por el perdón de sus pecados. Hay una gran diferencia que Jesús mismo la ilustró en Lucas 18 con el fariseo y el publicano que fueron al templo a orar. Todo el mundo conoce la historia. Fueron al templo a orar, el fariseo oraba consigo mismo diciendo: yo, gracias Señor, porque yo no soy así, yo soy así, así, yo. Y el publicano dice que no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio de mí, pecador. Conocía su condición. Y dice Jesús, ¿saben cuál de los dos regresó a su casa justificado? Este segundo. El primero no. El primero que oraba consigo mismo y para que otros escuchen, ese no fue justificado. Ese no recibió el perdón de sus pecados. En primer lugar, porque no sabía que debía pedir perdón de sus pecados. Y en segundo lugar, porque era autosuficiente. Ponía toda su esperanza en sus propias obras. Pero el publicano decía: soy un pobre espíritu, estoy en absoluta bancarrota espiritual, clamo y necesito de vos, porque solo vos me podés perdonar. El propósito del Antiguo Testamento, el propósito de la ley en sí, del Pentateuco y las leyes que Dios determinó para su pueblo. Nosotros conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? El propósito de los 10 mandamientos no es hacerte santo. El propósito de los 10 mandamientos no es guiarte para que te portes tan bien que el Señor te pueda dar la salvación.
El propósito de los 10 mandamientos es mostrarte que es imposible que vos y yo lo podamos cumplir durante toda nuestra vida. Es imposible vivir con los parámetros del Señor. Es imposible. ¿Saben por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que es imposible? Porque hubo una sola persona que pisó la faz de la tierra que pudo cumplir los 10 mandamientos. ¿Saben quién es esa persona? Es nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió la ley a rajatabla. Él fue la única persona, porque vos y yo no la podemos cumplir. Porque la palabra de Dios dice que si en uno de los mandamientos lo rompo o no lo cumplo, me hago culpable de todos los demás. Entonces nosotros estamos fritos. ¿Y para qué entonces Dios dio los 10 mandamientos si no podíamos cumplirlo? Es exactamente para ponerte en la posición correcta de clamar por misericordia y no clamar por algo que te mereces. Vos y yo no merecemos nada más que el infierno, pero el Señor por su gracia te da el cielo si te arrepentís de tus pecados y pones tu confianza no en tus obras, sino en la obra del único que cumplió la ley y que pagó la deuda que vos y yo no podíamos pagar. Esa es la única forma de ser salvo. Para eso el Señor mostró sus mandamientos. Hay un teólogo inglés que se llama Arthur Pink que dice esto que me gustó mucho, por eso lo anoté acá. Dice: el crecimiento en la gracia es un crecimiento hacia abajo. Es la formación de una menor autoestima. Es una comprensión cada vez más profunda de nuestra nada. Es un reconocimiento sincero de que no somos dignos de la más mínima de las misericordias de Dios. Si yo entiendo esto, si yo entiendo que yo no soy digno, cuando yo recibo la misericordia de Dios, ¿cuál va a ser mi reacción? Estar agradecido, servirle, amarle, reconocerle y por supuesto ponerlo como Señor de mi vida, porque yo no merecía nada y Él me dio la salvación. El segundo requisito, volviendo a Lucas, no solo negarme a mí mismo, sino que es tomar tu cruz cada día. Y esto tiene un significado mucho más profundo de lo que nosotros podemos superficialmente comprender. Y tampoco no es algo que vamos a hacerlo una vez en la vida. Bueno, tomé mi cruz una vez y bueno, ya está. Es cada día. Es todos los días decidir tomar nuestra cruz y seguirlo. No es tampoco algo que yo tomo mi cruz y cuando ya la situación está muy pesada o la cruz ya se hace muy pesada, la pongo en un costadito y descanso un rato. No es así. De ninguna manera. Es tomar mi cruz cada día y seguirle a Jesucristo. No es tampoco tomar la cruz, es para un grupito dentro de la iglesia. El pastor tiene que tomar su cruz. Es la élite religiosa, por llamarlo así. Solo él tiene que tomar su cruz. No, el resto estamos nomás por acá. Solo él porque tiene más responsabilidades o lo que sea. Tomar la cruz no es las pruebas que vos pasás durante la vida. Y sí que la pasamos, ¿verdad que sí? Muchas pruebas. Tu cruz no es tu esposo inconverso o tu esposa Argel. Esa no es tu cruz. Tampoco es tu hijo rebelde o tu hijo que está en las drogas. Esa no es la cruz. La cruz no es pasar por una enfermedad incurable o tener una enfermedad de mucho dolor. Esa no es la cruz a la cual se refiere Jesucristo. Tomar la cruz simbolizaba en esa época la muerte. La cruz no se usaba como un amuleto como se usa ahora. En la época de Jesús la cruz no se ponía en los anillos o se hacía colgantes de eso, porque era un símbolo de muerte, era un símbolo de tortura. ¿Quién iba a querer tener una silla eléctrica como tu collar? No, ¿verdad? Porque eso es un símbolo de una tortura, de una muerte. Bueno, en esa época de Jesús era lo mismo. Cuando Jesús estaba hablando esto, era el mismo significado. Entonces los discípulos entendían, cuando Jesús dijo que tome su cruz, es decir, que yo estoy dispuesto, por amor a mi Señor, aún a sacrificarlo todo por Él. Eso es lo que significa tomar la cruz. Eso es lo que Jesús quería que vos y yo
entendemos. Llegar al punto de ir a morir por mi Señor. Y sí que pasaron mucha gente literalmente por eso en el primer siglo, masacrados durante la época del reinado romano por causa del Señor Jesucristo, por causa de no negar su fe, por causa de negarse a sí mismo, porque eso es lo que hacían ellos. Ellos podían negar a Jesucristo, decir que no eran creyentes y salvaban su vida, pero ellos decidieron negarse a sí mismos, aún al punto del martirio y de una muerte por amor a Él. Tomar su cruz trae consigo rechazo, por supuesto. Trae consigo burlas, categórico. Tal vez acá, como vivimos en una nación libre, persecuciones no, pero hay naciones, quédate tranquilo y tranquila, que hay persecuciones a la gente que cree en Cristo. Nosotros no estamos viviendo eso ahora, pero tal vez va a traer eso como consecuencia. Pero tomar la cruz cada día es decidir: hoy voy a darlo todo por el Señor. No hay nada más grande que el Señor. Ni la vergüenza, ni la humillación, nada hay más grande que el Señor Jesucristo. Jesús en Juan 15, 18 había advertido lo que vendría para la iglesia primitiva, por supuesto, y la iglesia a través de los siglos. Dice: si el mundo os aborrece, ¿iba a ocurrir eso? Por supuesto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El 19. Si fueras del mundo, esto es muy importante que vos puedas comprender, porque acá hay un análisis que debemos hacer cada uno de nosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, dice. Si yo paso desapercibido en mi grupo de facultad, o en mi grupo de trabajo, o incluso dentro de mi familia, si nadie sabe que yo soy creyente, si no le hablo de Cristo a nadie, por supuesto que me llevo bien con todo el mundo. Esa no es una virtud. ¿Se entiende? No es una virtud pasar desapercibido por vergüenza al Evangelio. Al contrario, vos estás siendo de parte del mundo. Por eso ellos no tienen conflicto con vos. Pero porque no sos del mundo, le dice a los discípulos Jesús, antes yo os que escogí del mundo, por eso, ¿qué va a ocurrir? El mundo los va a aborrecer. El 20. Acordaos de la palabra que os he dicho. No se olviden de lo que le estoy diciendo, decía Jesús. Esto es antes de partir, por supuesto, hablando con sus discípulos antes de la cruz. No se olviden de que ya les hablé que el mundo le va a aborrecer, dice. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y también hay una promesa ahí: si han guardado mi palabra. Si hay un grupo que creyó en el Evangelio, que predicó Jesucristo y se convirtió de sus pecados a la luz, Jesús le prometía a ellos: también guardarán la vuestra. No solo las noticias malas, sino las noticias buenas de que si ellos predicaban la palabra, también iba a haber personas que guarden, que atesoren y que crean el Evangelio que ellos iban a predicarle. ¿Cómo ellos iban a esperar un trato diferencial si a su maestro lo trataron de la manera que trataron? Ellos no podían pensar de que Pedro ahora iba a ser el intendente de Galilea porque es creyente. No, Jesús le dijo: si a mí me crucificaron, ¿qué esperan ustedes? Si son mis discípulos. Ahora, si sos un discípulo camuflado, capaz vas a pasar desapercibido, pero nosotros no fuimos llamados a ser un discípulo camuflado, cobarde. Nosotros somos valientes, que entendemos el poder del Evangelio y por eso no nos avergonzamos de eso, como decía Pablo mismo. ¿Y por qué el mundo te aborrece? ¿O por qué el mundo aborrece a Jesucristo? Porque nuestros valores no están acorde a los valores del mundo, ¿se entiende? Porque mentir para el mundo en diversas situaciones está bien y es justificado, pero en el reino mentir es pecado y no lo hacemos. Nosotros corremos paralelamente al mundo, no somos del mundo, tenemos valores diferentes al mundo. El mundo no recibe el mensaje del Evangelio con un corazón predispuesto.
Ellos no pueden entender y no quieren entender de que deben de arrepentirse de sus pecados, de que el pecado es real y es un problema, de que Jesucristo es la única forma de pagar por los pecados. El mundo no quiere recibir. La reacción del mundo para ese tipo de mensaje es hostilidad. Si lo hablas tal cual está escrito, si lo acomodás para que a la gente no se sienta mal y no te aborrezca, por supuesto vas a pasar desapercibido, pero nosotros no somos de ese tipo de personas cobardes. Nosotros hablamos la verdad en amor, pero la verdad. No hay nada más amoroso que puedas hacer por tu hijo o por tu hija que decirle la verdad. Que decirle, si está en una vida de pecado, estás en pecado, hijo. Estás en pecado, hija. Y viviendo esta vida, tu destino es el infierno. Pero Jesús vino a la tierra para pagar por tus pecados. Y si te arrepentís de tus pecados y crees en Jesucristo, Él te va a hacer salvo y Él va a pagar por esos pecados. Ese es el mensaje que debemos de decir. Lo que Jesús dijo no era simplemente una metáfora de tomar la cruz, porque para ellos no podían entender otra cosa que no sea la muerte, así como les dije, ¿verdad? Se calcula que durante la vida de Jesucristo hubo aproximadamente 30.000 crucifixiones del gobierno romano durante la vida de Jesucristo. Imagínense si para ellos era algo nuevo escuchar eso. No, estaban totalmente acostumbrados a asociar la cruz con la muerte, la cruz con la abnegación del uno mismo. Ahora, las persecuciones, los flagelos, los rechazos que se puedan tener en cada creyente varía, y también en cada época, ¿sí? No es lo mismo ser un creyente hoy que ser un creyente del primer siglo, ¿se entiende? Va a variar, es cierto, va a variar el contexto exterior, pero lo que no debe variar es tener el mismo sentir de Pablo, es tener el mismo sentir de los discípulos de Cristo que están escritos acá. Es decir, no importa las consecuencias, yo permanezco fiel a mi Señor Jesucristo, aun si eso me lleve a la muerte misma. Imagínense si la burla y la vergüenza y el desprecio me van a afectar, si mi corazón está dispuesto aún a morir por Jesucristo. Nosotros acá no tenemos persecución, pero si hoy hubiera una persecución y realmente el gobierno diga que todas las personas cristianas o que profesan esa religión van a morir fusilados, y entra un séquito de militares acá y se ponen acá y dicen, bueno, pónganse de pie todos los que van a negar a Jesucristo, lastimosamente se van a dar cuenta que muchas personas, por salvar su vida, van a negarle a Cristo y se van a levantar y se van a ir. Pero el verdadero creyente va a decir, no importa, si esta es la voluntad de Dios para nosotros, nosotros lo aceptamos, pero no vamos a negar el Evangelio ni a Jesucristo, aun si nos cueste la muerte. Gracias a Dios no vivimos en un ambiente así hostil, pero mucha gente por causa de la burla ya le niega. Por causa de que le digan evangélico, ya niegan que vienen a la iglesia los domingos o que oran. Imagínense si son presionados con respecto a su propia vida. Qué triste es, pero es una realidad, lastimosamente. Primera de Pedro 4:12 en adelante. Pedro le dice a las iglesias a las cuales él está escribiendo, amados, amados. No le está diciendo a un inconverso, le está diciendo a sus hermanos, amados, no se sorprenda del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué es extraño? No me vengan a decir, Pedro, vos no sabés, mi familia me rechazó porque soy creyente. Pedro, vos no sabés, me agarró unos soldados romanos y me laceraron por ser cristiano. No sabés lo que me pasó. Esto que estaba en el presupuesto. No te sorprendas del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13. ¿Cuál debe ser la reacción? Gozaos. ¿Por qué? Porque entonces
si estoy pasando un padecimiento por causa de Jesucristo, acá no está hablando de un padecimiento porque yo metí la pata, acá no está hablando de que yo le golpeé a alguien y por eso me fui a la cárcel, entonces ese es mi padecimiento, esa es mi tomar mi cruz. Acá está hablando de los padecimientos por ser cristiano, padecimientos por obedecer la palabra de Dios. No lo estoy buscando yo. ¿Se entiende? No se trata de, bueno, ahora voy a salir y voy a pelearme con todo porque soy cristiano. No, se trata de los padecimientos que vienen por mi obediencia a la palabra, que vienen porque yo no voy a sucumbir al pecado. Vienen, no los busco. Y dice, porque sos participante, por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo. Cristo también padeció eso. Para que también, acá está la esperanza o la bienaventuranza, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El 14 dice, si sos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Qué hermosa verdad. Si sos vituperado, si hablan mal de vos, porque sos creyente, quiere decir que el Espíritu Santo mora en vos. Y el Espíritu Santo mora solo en los hijos de Dios. Eso quédate totalmente tranquilo. Él no mora en cualquier persona, Él mora en cada hijo e hija de Dios. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, dice. Esta es la perspectiva correcta que debemos tener cuando enfrentamos una situación difícil por causa de que somos creyentes y somos obedientes a la palabra de Dios. El costo es alto, muchas veces es muy alto. Muchas veces simboliza tener una enemistad con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, lo que sea. Pero la recompensa es mucho mayor. Cuando yo vengo a Cristo o acudir a Cristo no es simplemente voy a levantar la mano, voy a repetir una oración. Acudir a Cristo es saber todo lo que conlleva negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. Es renunciar a mi vida anterior, es renunciar a todo deseo, estar dispuesto a hacer eso por amor a aquel que vivió y murió para darnos salvación. En Mateo 13, 20, Jesús nunca nos prometió una vida de prosperidad, de salud, de bienaventuranza, de ser líderes en todos los lugares, de bonanza o lo que sea. Él fue muy claro, Él es la verdad, Él no puede hablar mentira. Él habló la verdad a cada uno de los que le iban a seguir a Él. Y en Mateo 13, 20 hay una parábola donde muestra el tipo de personas que vienen a Jesús con una intención diferente o por un motivo diferente. ¿Cómo nos damos cuenta de que acá hay personas con este tipo de corazón? Bueno, esta es la forma cuando vienen las persecuciones. Ahí se ve quién realmente está dispuesto a tomar su cruz y seguirle a Jesús y cuántos dicen, no, esto ya es muy pesado, lo dejo en un costado. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, incluso la recibe con gozo, dice. Escuchó la palabra, le gustó, no entendió tal vez bien, no se le explicó esto, entonces entendió, bueno, me voy al cielo, Dios me da su perdón de pecados, no tengo que cambiar nada, no me tengo que arrepentir, lo único que tengo que hacer es aceptar a Jesús y ya voy a estar en el cielo. Fantástico, yo quiero eso. La recibe con gozo, pero el 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Cuán corto? Bueno, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, no por causa de mi pecado, por causa de la palabra, por ser cristianos, luego tropieza, dice, deja todo. Cuando ese tipo de personas están dentro de la iglesia, es una pena ver. Duele en el corazón, porque ya conocen la verdad. Y es predicarle. Ese es el campo misionero para seguir sembrando la palabra de Dios y seguir instando a que se arrepientan verdaderamente.
para que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador y entiendan todo el costo que tiene el seguir a Jesucristo. Lo bueno en todo esto, lo bueno en toda la situación tal vez no tan bonita que estamos viendo, es que Jesús no te va a dejar solo. Es que Jesús camina contigo. Es que Jesús te dio ejemplo primeramente de eso y hoy por medio de su Espíritu Santo va a transitar el camino de aflicciones, de rechazo, de situaciones difíciles, de decisiones difíciles que debemos tomar por amor a Él. Él va a estar contigo. Él no te va a dejar solo. Él va a estar contigo. En Filipenses 3:8, Pablo sabía muy bien esto y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero quiero recabar otra vez acá lo que hay. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, decía Pablo. No quiero presentarme delante de Dios y decirle a Dios: Dios, tenés que perdonar mis pecados. ¿Por qué? Porque yo hice esto bueno. Hice mucho más cosas buenas que malas. No quiero eso. No anheles eso nunca, porque tu saldo siempre es cero. Cuando vos pecás, la paga del pecado es muerte. Ya no hay nada bueno que vos puedas hacer para suplir eso, ¿se entiende? No quieras tu propia justicia, dice. Por eso Pablo decía: quería ser hallado en Cristo, dentro del revestido de Cristo, para que cuando el Padre le vea a Pablo, vea a Jesucristo y no a Pablo, que es por la ley, la justicia, mi propia justicia que es por la ley, por obedecer o por portarme bien, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, decía el 10, de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, decía Pablo. Imagínense qué perspectiva correcta de los padecimientos, ¿verdad? Si estoy padeciendo es porque estoy pareciéndome cada vez más a Jesucristo. Si estoy padeciendo es bajo la voluntad del Señor. Y el tercer requisito, y con eso terminamos, es el discipulado. Dentro de lo que es el discipulado que Jesús estaba formando en ese versículo, a las personas que se acercaban a Él para ser discípulos de Él, Él les plasmó todo esto. Era la obediencia radical, seguirle realmente a Él. Cuando vos ya te negás a vos mismo y estás dispuesto a tomar tu cruz, ahí ya no hay otra cosa que la obediencia como siguiente paso, y una obediencia radical. En Juan 8:31 Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces se verá que son verdaderamente mis discípulos. No son mis discípulos porque vienen los domingos a la iglesia. No son mis discípulos porque oran por los alimentos o porque cambiaron algo en su vida. Son discípulos de Jesús cuando siguen sus mandamientos, cuando lo obedecen. Esa es la diferencia. Primera de Juan 2:6. El que dice, la persona que dice: yo permanezco en Jesús. ¿Cómo demuestro yo eso? Diciéndolo. No, debe andar como Jesús anduvo. Si tengo que padecer, lo voy a hacer. Si tengo que predicar, lo voy a hacer valientemente. Si tengo que decir la verdad en amor, la voy a decir en verdad y amor, sin dudar. Primera de Pedro 1:2 describe la obra salvadora y soberana de Dios de esta manera. Pedro está escribiendo a la iglesia y le dice que son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Con qué propósito? ¿Fuiste elegido? ¿Fuiste santificado? ¿Para qué? Para obedecer y entonces ser rociados con la sangre de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro camino para ser semejante a Cristo que no sea la obediencia. Debemos entender eso y abrazar eso. En Hechos 5:32, Pedro le estaba hablando al Sanedrín y le dice esto, le dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, predicando lo que Jesús predicó, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios no da su Espíritu Santo a cualquiera.
Dios cambia tu corazón y te da tu Espíritu Santo para que vos seas obediente. No para vivir nada más la vida que vos querés vivir, sino para ser obediente a su palabra. Lucas 9:23 otra vez, y con eso ya vamos terminando. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Entendemos ya lo que significa todo esto? Tome su cruz cada día y entonces obedéjale, entonces seguile. Y el 24 está la promesa, con la cual no quería empezar, quería terminar con esto, porque sí hay una promesa de hacer eso. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, dice. Así como le di el ejemplo que si entra los militares acá, el que quiera salvar su vida y raje de acá para no ser muerto por Cristo, ese hombre negó a Jesucristo, esa mujer negó a Jesucristo. Salvó su vida, sí, pero la va a perder eternamente. Pero, dijo Jesús, todo aquel que pierda su vida por causa de Él, realmente tiene vida eterna. Él la salvará. Jesucristo no miente, Jesucristo te pone delante de vos la verdad. Esto es lo que cuesta seguir a Cristo. Satanás en la tentación del desierto a Jesús le ofreció: todos los reinos de la tierra te voy a dar si postrado me adorares. Ahora yo te pregunto, ¿los reinos de la tierra de quiénes son? Ya son de Cristo. ¿Qué es lo que Satanás le quería ofrecer? Satanás le dijo: yo te voy a dar todos estos reinos sin que tengas que pasar por la cruz. Eso es lo que le ofreció Satanás. Y Jesús, por supuesto, que rechazó eso, porque Él sabía que tenía que pagar por tus pecados y por los míos. Tenía que pasar por las aflicciones de la cruz. Él sabía que tenía que beber de la copa de la ira de Dios. Pero Satanás le ofreció otra cosa, y mucha gente suaviza el mensaje del Evangelio y promete cosas que Jesús no prometió. Lastimosamente, no te engañes, hermano, hermana. La Biblia, la palabra de Dios es muy clara con respecto a lo que cuesta seguir a Cristo. Pero así también es muy clara con los beneficios de tomar esa decisión verdaderamente. Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice Jesús? No puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. Jesús dice la verdad. Te quiero que te pongas de pie ahí. Todo lo que están dispuestos a hoy negarse a sí mismo, entender qué es tomar la cruz y realmente ser obediente a la palabra de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orarle al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la verdad escrita nos hace ser libres del engaño. Gracias porque entendemos, Señor, lo que cuesta seguirte. Gracias porque comprendemos la obra magnífica que hiciste en la cruz. Entendemos y valoramos eso porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y cambió nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu iglesia, que puede decir hoy: Señor, hoy yo me comprometo a negarme a mí mismo. A partir de hoy voy a tomar mi cruz todos los días, no cuando me conviene, no cuando me quede bien, no cuando me tenga los resultados que yo quiera que tenga. No, todos los días, cueste lo que cueste, voy a tomar mi cruz y seguirte a vos hasta el día que parta a tu presencia. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén.